Hola grupo, buen día. Soy Fabiola, comedora compulsiva, por la gracia de Dios, abstinente y recuperada, con fecha del 20 de enero de este año. Hoy agradezco al grupo y a Carmen por el servicio de este día y porque tengo la oportunidad de poder compartir mi historia. Hoy, por compartir mi historia, muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Fabiola, comedora compulsiva, por la gracia de Dios, abstinente y recuperada, con fecha del 20 de enero del 2018. Y hoy agradezco el servicio a Carmen y a ustedes por escucharme. Tengo la oportunidad de prestar este servicio de compartir mi historia. Mi papá era médico familiar, mi mamá enfermera. Vivo en Saltillo, Coahuila, México, pero yo crecí en Sonora por circunstancias del trabajo de mi papá. Crecimos mi hermano y yo tengo un hermano mayor que me lleva 10 meses y luego tengo un hermano menor al que le llevo 11 años. Yo recuerdo de niña que me tenían que convencer para comer. A mí y a mi hermano, que crecimos casi juntos, nos tenían que convencer para comer y mi papá y mi mamá hacían como trucos y juegos para que pudiéramos comer. Y así fue en mi infancia. Cuando cumplo 11 años, nace mi otro hermano, el tercero, y yo pienso que a partir de ahí más o menos fue cuando cambió mi manera de comer, porque a partir de que nació mi hermano, o que fue cuando ya estaba casi en la adolescencia, yo me acuerdo que yo empecé a notarme o a sentirme un poco diferente de mis compañeras. No era una niña gorda, nunca fui una niña gorda, pero sí, yo me acuerdo que lo que tenía era como una pancita así redonda y que por esa pancita redonda a veces batallaba para que me pudieran comprar alguna ropa que a mí me gustaba. Pero Eh, pero fuera de eso, pues era una niña con un peso, yo creo que saludable. Mis papás me metieron a un equipo de natación, a un club deportivo bueno, yo tenía desde los 5 años. Entonces siempre estuve haciendo ejercicio. A esa edad de los 11 años que nació mi hermano también seguía haciendo ejercicio, pero sí empecé a notar algo de diferencia. No, yo veía que no tenía la misma cintura que mis compañeras. Y yo lo que puedo recordar, en mi familia yo no he conocido otra persona que haya pertenecido a un grupo de 12 pasos. Lo que sí recuerdo y a veces yo tengo la duda, no sé qué tanto será. Mi papá cuando era bebedor social, pero sí recuerdo que cuando íbamos a fiestas o algo, se emborrachaba mucho. Mi mamá decía que no sabía tomar, pero porque yo me acuerdo que empezaba a tomar y así en un ratito ya estaba borracho mi papá. Entonces siempre, bueno, muchas veces así cuando salíamos hacia fiesta, ya allá en Sonora hacía mucho calor, entonces acostumbraba mucho tomar la cerveza y había mucha cerveza en las fiestas. Entonces yo me acuerdo que a veces así como que nos daba miedo, ya estábamos pendientes de mi papá porque ya nada más empezaba a tomar y se emborrachaba. Pero yo no recuerdo nunca, ni hasta que llegó a la edad adulta, yo llegué a la edad adulta, que mi papá anduviera tomando en la casa o que tuviera vino o cerveza, ni tampoco, pues las salidas no eran las borracheras que se ponía. Las borracheras que se ponía, pues no eran, pues seguido, porque nada más eran eventos sociales. En Sonora, bueno, había un poco más de fiestas, allá no teníamos nada de familia, éramos nada más nosotros.
la familia de mis papás vivían en otros estados. Entonces eran puros amigos allá, del mismo grupo de médicos o de los grupos que tenía mi mamá de amigas por donde vivíamos, de las vecinas. Y así los eventos que teníamos sociales eran por invitaciones de esos amigos. Yo recuerdo que cuando estaba chica, pues sí, yo quería mucho a mi hermanito, pero algo que luego ya no me empezó a gustar fue cuando pidió mi papá cambio en el trabajo a Coahuila, donde vivimos ahora actualmente. Y yo estaba en segundo de secundaria, bueno, fue cuando salí de segundo de secundaria. Y pues ahí la gente es muy amable en ese estado. La gente siempre es muy amable. Y cuando nos íbamos a venir, pues nos empezaron a hacer despedidas como familia. Y bueno, luego ya mi mamá con su grupo de amigas, el grupo de matrimonios, a mi hermano en la secundaria. Pero a mí, pues yo no pude ir a las despedidas con mis amiguitos de la secundaria, de segundo secundaria, porque yo tenía que cuidar a mi hermanito. Entonces, si mi mamá tenía otro evento y yo temo que aunque yo coincidió alguna vez que tenía algún evento de despedida, pues yo no pude ir porque mi mamá iba a asistir a su evento y pues yo tenía que alguien tenía que cuidar al bebé en ese entonces. Entonces, pues yo tenía que ser. Mi mamá siempre dijo que él me veía como mamá porque pues yo era la que lo cuidaba, muchas veces ya fui la que la llevé al cine, al circo, a las actividades que hacen los niños chiquitos. Pero bueno, entonces ya como que esas cosas no me empezaron a gustar. Y yo me acuerdo que después de que nació mi hermano, empecé a ver alguna diferencia me empecé a ver físicamente diferente a comparación de mis amigas. Pero seguía haciendo mucho ejercicio. Nos venimos a Sonora y pues llegué aquí a tercero de secundaria y bueno, la vida siguió. Yo me acuerdo que pues a lo mejor tenía al principio ese es el mismo sobrepeso que sentía yo, como que me sentía más redonda de la panza, me veía un poquito más gordita que mis amigas, pero muy poco arriba del peso normal. Yo creo que era unos cuantos kilos de sobrepeso. Cuando estaba en primero de prepa, pues mi papá encontró un club deportivo donde pudiéramos hacer ejercicio también y que siguiéramos con la natación, mi hermano y yo. Y entonces empecé a nadar otra vez. Para esto yo acababa de cumplir los 15 años y pues otra vez me volví a poner en forma porque pues hacía mucho ejercicio y me mantenía más o menos así. Yo recuerdo que como a los 17 años, 18 años, mi papá me decía me empezó a decir que buscara un grupo de dragones anónimos, pero yo no entendía muy bien por qué me decía eso y realmente me molestaba. Pero no entendía por qué. Yo seguía haciendo ejercicio, me mantenía más o menos pues delgada, normalmente un cuerpo más o menos atlético, porque pues hacía demasiado ejercicio y ahí en ese equipo de natación cuando ya entré a los 15 años, en ese equipo de natación pues eh, hacíamos pesas, corríamos, nadábamos pues varias horas, muchos kilómetros al día a veces. Entonces pues me mantenía delgada, pero mi papá varias veces o en varias ocasiones me llegó a decir que buscara un grupo de dragones anónimos, pero pues yo ni siquiera tenía la idea de que existían ese tipo de grupos y yo creo que alguna vez escuché del grupo de Alcohólicos Anónimos, pero pues de otra adicción así o no, fuera de alcohol y drogas no había escuchado, yo creo. Entonces, pues yo nomás a veces cuando me sentía que me ponía otra vez más redonda así del estómago, de la panza, como le digo yo, dejaba de comer harinas y inmediatamente pues bajaba esa parte y ya no tenía mucho problema. No, mi papá no me dejaba mucho salir que a bailes y fiestas, entonces pues realmente pues llevaba una vida tranquila. Mis reuniones con amigas eran sobre todo con las del equipo
de natación, pues pasaba muchas horas conviviendo con ellos. Entonces, ya así seguí mi vida hasta que entré a carrera. Yo me acuerdo que subí algo de peso, pero no sé, mi peso no mantenía. Yo mido 1,63, me mantenía, yo creo más o menos, me acuerdo que me pesaba 60 kilos. Cuando estaba en carrera, sentí que empecé a subir un poco más de peso y empecé a subir un poco de peso y mi papá me decía que hiciera más ejercicio, que, que sumiera el estómago y así, y me decía que buscara un grupo y bueno, no entendía yo bien porque realmente no era mucho sobrepeso. Me acuerdo que llegué a pesar, no sé, como unos 67 kilos llegué a pesar y pues sí me veía como pasada de peso algo porque pues era mucho, ¿verdad? Para lo que yo había subido. Pero también recuerdo que una vez cuando nos dieron vacaciones una semana antes de entrar cuando salimos de vacaciones de la escuela, nos dio el entrenador una semana de vacaciones. En esa semana, no me acuerdo exactamente si era 1 o 2 semanas, pero me acuerdo que cuando regresamos, pues nos iba a pesar y todo, nos iba a medir porque íbamos a empezar otra vez acondicionamiento físico. Y en esas vacaciones subí como 6 kilos, dije a mi entrenador, si nomás subí como 6 kilos, o sea, nada más, pero pues sí, no me acuerdo si era una semana o dos, nada más. Y en ese tiempo subí eso. Entonces, me acuerdo que mi entrenador se rió, pero bueno, empecé el entrenamiento y volví a bajar otra vez a mi peso. Y pues normalmente tenía un cuerpo atlético porque era demasiado el ejercicio, pero pues empezó a reír y dije, bueno, pues quién sabe. Mi papá me seguía insistiendo, como a los 20 años, para los 19 años yo dejé de entrenar natación, pero seguía haciendo ejercicio y yo empecé a salir, ahora sí ya más con mis amigas, ya me dejaban salir y pues en esas salidas empecé a fumar. Realmente fumaba muy poquito, pues nada más fumaba los fines de semana, 1 o 2 cigarros, pero luego a esa edad, a los 20 años, que empecé a subir un poco más de peso, pues mi papá, como les digo, me insistía en que hiciera ejercicio, que sumiera el estómago, y yo corría, nadaba todavía, aunque ya no estaba en el equipo, corría, nadaba, hacía pesas, y la panza pues no me bajaba. Total, llegó un momento, en que mi papá no me quería revisar, mi mamá le insistió que me revisara, y pues mi papá salió muy asustado de ahí de revisarme. Y le dijo a mi mamá pues que yo no estaba gorda, que no era gordura lo que tenía un tumor. Ese tumor era un tumor en un ovario, me llevaron a revisión, total, fue un tumor en un ovario, se me hizo un quiste en un ovario que creció tan grande que cuando me lo quitaron, pues pesó 10 kilos. Me dijo el doctor que fue un óvulo que no se fecundó y que se quedó ahí y se empezó a llenar de líquido. Gracias a Dios fue fue benigno, pero para cuando me lo quitaron yo ya había bajado. Lo único que se me veía era el estómago. La gente me llegó a preguntar que si estaba embarazada porque ya no podía, casi lo que yo comía lo vomitaba, tenía sueño, mi menstruación se alteró, se alteró mi periodo. Entonces ya estaba adelgazando de otras partes menos del estómago. Total, cuando me operan, pues quedo demasiado delgada. Llegué a pesar como 53 kilos, casi 54 kilos, pero para como yo estaba siempre, pues era muy delgada y la gente, ni mis amigos me reconocían. Y ahí empezó mi carrera, yo creo, más marcada porque pues me sentí muy bien, estaba muy delgada. Seguí después haciendo ejercicio, cuando ya pude hacer ejercicio, porque como fue una cirugía, este, me hicieron fue una cicatriz muy grande, entonces me tuve que esperar un tiempo para volver a hacer ejercicio como antes, pero pues estaba muy delgada y hasta fui candidata en el club deportivo que yo estaba, candidata a reina. Estaba casi en el límite porque ya era hasta los 21 años, yo tenía 20 años. Y bueno, pues yo estaba, pues como les digo, salía con mis amigas y todo. Y pues así me mantuve un tiempo muy delgada, porque hacía mucho ejercicio, traté de cuidarme también en la manera de comer, pero
conozco al que fue mi esposo, a un muchacho, pero él fumaba. Entonces yo fumaba muy poco, pero pues empecé a salir con él, empecé a estar de novia con él. Pero llegó un momento en que yo fumaba a diario, cuando antes fumaban los fines de semana. Entonces ya no me gustó eso y quise dejar de fumar. Y otra vez, como en 10 días, subí de como 6 kilos otra vez de peso. Entonces eso ya como que ya no me empezó a gustar y empecé a notar que ya batallaba más pues para controlar mi manera de comer. Yo le echaba la culpa al cigarro en ese entonces, pero por esas fechas encontré un grupo de comedores compulsivos. Una amiga, este, me dijo de un grupo de comedores compulsivos. No sé cómo Dios me lo mandó, porque de repente lo encontré, casi sin buscarlo. Y entonces asistí a ese grupo, yo me empecé a identificar con las compañeras que compartieron ahí su historia y dijeron que tenía que escoger una madrina de las que se presentaron ahí y entonces, y trabajar un programa y que una abstinencia. Pues yo ese mismo día antes de irme escogí una madrina con la que estoy muy agradecida. Me dijo que tenía que hacer unas preguntas y que cuando terminara esas preguntas iba a hacer una ceremonia del tercer paso. Empecé a conocer ahí los pasos y las tradiciones y yo me propuse no faltar, me discipliné, así como era obsesiva con otras cosas, pues también me hice como obsesiva con el programa. Eran 30 preguntas, yo las contesté en 31 días, o sea, casi diario, yo creo que nomás pues no, nada más se me pasó un día. Hice mi ceremonia del tercer paso y fui muy feliz porque empecé a bajar de peso. Ahí me dijeron que me tenía que pesar al mes, que primero la abstinencia era pues nada más frutas y verduras, eran 3 alimentos y nada entre ellos, que tenía que pesar y medir mis alimentos y para mí eso fue una salvación y al estar trabajando ese programa, asistiendo a las juntas, para mí fue un cambio de vida que, bueno, mi papá siempre decía que yo por todo quería discutir, que podía ser abogada, que hubiera podido ser abogada porque yo por todo discutía, que siempre estaba en contra de todo y a favor de nada, pero que mi especialidad era discutir. Pues cuando empecé a hacer esos pasos, eh, yo creo que me empecé a sentir tan tranquila, porque también pues después de las 30 preguntas empecé a hacer mi inventario personal y mi papá me decía, bueno, pero es que, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? O sea, como que decía, ¿por qué ya no discutes? Pues yo creo que era el programa, era gracias a Dios, gracias al poder superior, que yo ya no discutía tanto. No trabajaba el libro grande como lo trabajo aquí. Alguna vez llegué a leer el libro grande porque algunas preguntas tenía que leer un capítulo del libro grande, pero también había otra literatura. Y cuando tenía que leer, pues nomás lo leía como si fuera un libro de la escuela que tenía que leer para contestar unas preguntas y nada más. Pero a mí la abstinencia, el tener una madrina, el estarme comunicando con ella y después de mi tercer paso empezar a compartir mi historia, pues me empezó a hacer mucho bien. Y bueno, yo entré porque había subido a 6 kilos de peso cuando intenté dejar de fumar, pero bajé 8. Mientras estuve en la abstinencia, el que era mi esposo me ayudaba, bueno, compartía mucho conmigo y yo cenaba, por ejemplo, nomás que ahí sí podía comer edulcorantes y luego ya después de los 30 días harina de trigo, harina integral y harina de maíz. Entonces, pero sí, por ejemplo, procuraba mucho comer cuando estaba afuera. Lo más fácil para comer para mí era comer verduras y ponerle, por ejemplo, jamón y queso a la ensalada. Y entonces, en ese entonces mi novio me compartía eso conmigo, cenaba igual que yo, cuando podía comer igual que yo pues para compartir esa parte de mi vida conmigo. Eso me ayudó mucho. Pues después decidimos casarnos y después de un tiempo decidimos casarnos. Yo seguía abstinente, gracias a Dios, seguía compartiendo mi historia, seguía haciendo servicio en el grupo, tenía ahijadas, seguí trabajando los pasos, nada más que en esa ocasión llegué creo que hasta el séptimo paso.
Y bueno, decidimos casarnos, muy felices, un octubre de 1998. En enero de 1999, en un aniversario de que cumplíamos meses nosotros, me llevó a cenar y me dio el anillo de compromiso. Llego yo muy contenta a la casa y les comparto a mis papás. Ya les había compartido que nos queríamos casar, pero ya le digo, ya me dio el anillo y pensábamos casarnos en octubre del 99. Pero en ese enero, que mis papás iban a cumplir años de casados, no me acuerdo cuántos, 29 años o algo así de casados, para unos días antes de su aniversario, mi papá amanece amarillo, muy amarillo, con ictericia. Y mi mamá le dice, pues, ¿qué te pasa? Entonces dijo, no, pues, no vayas al trabajo. Dijo, no, tengo que ir a trabajar. Cuando regrese voy a hacerme los estudios que me tenga que hacer. Entonces, pues ya en la tarde le hacen estudios y resulta que mi papá tiene cáncer de páncreas terminal. Y pues, según los libros, le quedaban entre 4 y 6 meses de vida a partir de ese punto. Entonces, para mí empieza, pues en mi familia empieza un sufrimiento porque, y para mí estaba feliz por un lado porque me iba a casar con el hombre que yo amaba, pero por otro lado un sufrimiento por todo lo que implicaba esa enfermedad de mi papá. Entonces, bueno, para esto yo seguía con la situación con mi hermanito siempre de cuidarlo, de que si se quería venir yo quería salir con mis amigas, él quería ir y mi papá me decía que lo disfrutara mucho, que porque era mi hermanito, no sé qué. Entonces, pues también era apoyar a mi mamá con mi hermano también mucho en lo de en la escuela, pero mi mamá, gracias a Dios, apoyó mucho a mi papá y bueno, como familia apoyamos mucho el tratamiento de mi papá, pero bueno, ya no tenía decían que ya no tenía, pues ya remedio, ¿verdad? Su enfermedad. Eh, pero pues nosotros no perdíamos la esperanza de que se pudiera recuperar o de que durara más tiempo con vida. Pero fue un proceso muy difícil, pues yo casi me olvidé de los preparativos de mi boda y la quería suspender, pero mi papá me dijo, no, no, no la suspendas, yo voy a estar contigo como dé lugar, tú preocúpate por lo tuyo, pero pues cómo me iba a preocupar por lo mío si yo estaba viendo cómo sufría mi papá y cómo esa enfermedad le estaba afectando físicamente también. Pero bueno, en ese proceso, bueno, eh, yo medio avancé con algunas cosas. En junio de ese año mi papá fallece y pues yo me olvido de ya de los preparativos de mi boda por un tiempo y me olvidé de muchas cosas. Pero un día me acuerdo, yo siempre llevaba un control de mi menstruación, de mi periodo, que no me había, que no, pues que ya no me había llegado el periodo, ya no supe bien cuánto, desde cuándo, pues ya voy al doctor y si está embarazada. Y empieza un conflicto conmigo interno porque yo no sabía cómo manejar eso y yo seguía asistiendo al grupo, también eso me ayudaba mucho y seguía en abstinencia. Pero para mí era algo muy fuerte porque yo empecé los planes para mi boda, o sea, bueno, sin estar embarazada, y ahora no estaba mi papá, y para mí fue como decepcionarlo de una manera, mi mamá también, que pues estaba embarazada y me embaracé en el proceso de la preparación de mi boda, y a partir de ahí, empieza un conflicto interno muy fuerte, y bueno, pues ya total, sigo después como en agosto, septiembre, sigo con los preparativos de mi boda, me caso en octubre, pues para esto ya tenía como 5 meses de embarazo, pues la gente no me notaba porque normalmente pues estaba delgada, pero poquito después de que me casé, una de mis cuñadas me dijo que pues que ya no tenía que estar en abstinencia porque pues estaba embarazada y yo tenía que disfrutar el embarazo. Pues yo pues con esa ayuda que me dieron, pues dejé de estar en abstinencia y empecé a comer, sentía culpa, sentía remordimiento, entonces siempre comía con culpa y remordimiento. Mi esposo ya no quería comer enfrente de mí porque él decía que yo quería comer más si yo lo veía. Y yo comía muchas verduras y pues proteína, comía muchas cosas sanas, la mayoría de alimentación, sobre todo comía así porque pues estaba embarazada
pero comía tanto que llegué a subir 35 kilos en mi embarazo y llegué a mi peso máximo esa vez de 95 kilos, de 60 que tenía, subí a 95 kilos. Yo fluctuaba entre tallas 7 9 en unas cosas era 7 en otras cosas era 9. eh, y bueno, pues llegué hasta como la 16 o algo así. Entonces, pues ya nace mi hijo sano, gracias a Dios, pero ya no vuelvo a bajar de peso. Y de los 95 kilos que pesaba cuando estaba antes de tener a mi bebé, lo máximo que llegué a bajar fueron 83 kilos y seguía comiendo, pero me mantenía en ese peso porque como les digo, yo me reprimía mucho, siempre comía con remordimiento y con culpa, siempre. Regresé al grupo después de que nació mi hijo, pero ya nunca fue igual, ya nunca volví a hacer la abstinencia, ya no seguí con los pasos, pues a veces hacía la abstinencia algunos días, a veces no, pero bueno, seguí asistiendo al grupo hasta que llegó un momento en que me sentía tan mal porque no hacía la abstinencia y no hacía el trabajo de pasos que me salí del grupo, decidí salirme del grupo. Y ahí empezó mi carrera de ir y venir. Empecé a hacer dietas. Dije, no, bueno, pues tenía una prima de mi esposo que era nutrióloga y ella dijo que me iba a ayudar. Y bueno, empecé a hacer ejercicio y empezaba a hacer una dieta, pero nunca la pude llevar como al 100%. Sí empezaba a bajar algo de peso, pero bajaba unos 2 kilos, 3 kilos, y luego decía el entrenador, no, pues es que bajaste de grasa, no bajaste de peso, pero bajaste de grasa, entonces como quiera está bien. Pero yo siempre me sentía mal, siempre comía con culpa, siempre comía con remordimiento, comiera lo que comiera, yo me sentía con remordimiento. Entonces de repente buscaba otra vez el grupo y regresaba, pero pues no me gustaba el local porque pues estuvieron cambiando de varios locales, me quedaba muy lejos, no me gustaba quien compartía, no me gustaban las madrinas, esa abstinencia no me gustaba y me volvía a salir y luego hacía otra dieta y no duraba, o sea, empezaba otra dieta. En esa época yo no estaba haciendo ejercicio, entonces era puro luchar con mi alimentación y yo me daba cuenta que volvía a comer. Y ya en ese grupo me decían que yo tenía alergia a los químicos con los que refinaban la comida. Y así fue mi carrera de ir y venir a grupos, de que no me gustaban las madrinas. Y un buen día, ahora el año pasado que regresé al grupo, uno que tampoco me gustaba, pero bueno, y me sentía tan mal porque ya estaba comiendo tanto y volví a subir de 83 que me mantuve mucho tiempo, volví a subir hasta 95 otra vez, 95 kilos, y me sentía muy mal. Ya una vez me había de revisar con un endocrinólogo y sí tenía hipotiroidismo, tengo hipotiroidismo muy leve, pero sí tengo. Y en una de esos que asistí al grupo, me propuse por lo menos no dejar de asistir al grupo y pues empecé a compartir, ahí conocí la tribuna, yo no conocía la tribuna, pero pues podías hablar de lo que tú quisieras ahí, entonces eso me empezó a ayudar un poco a sentirme mejor, pero no me pudo ayudar con la comida. Yo siempre decía que prefería lo salado que lo dulce, pero regresé como en octubre, noviembre del año pasado, yo ya estaba comiendo dulce con salado, revolvía chatarra dulce con salado. Entonces una compañera del grupo compartió pues que iba a haber un taller en Guadalajara, que quién quería ir. Y entonces, pues gracias a mi poder superior, yo le empecé a preguntar y acepté ir con ella, acompañarla. Bueno, acompañarla es un decir porque yo no sabía realmente a qué iba, pero dijo que se iba a trabajar los pasos. Y pues yo cuando la escuchaba, cuando compartía, que compartía de una manera diferente, ella ya estaba delgada, yo la había conocido pues cuando tenía sobrepeso y ahora estaba muy delgada y su manera de compartir era diferente a la que compartíamos los demás porque realmente en ese grupo no había mucha recuperación. Realmente era un grupo de gorditos compartiendo y pudiendo compartir su experiencia. Y bueno, llegamos al taller y para empezar, bueno, fue un recibimiento sobre todo ahí, tú eres
Ay, yo te escucho mucho en el grupo y no sé qué, porque yo no sabía que era un grupo por WhatsApp. Y me gustó mucho cómo la recibieron, cómo nos recibieron. Y cuando empezaron a hablar, este, pues yo me acuerdo de Marcela, de Ruth y de Oli. Y bueno, empezaron, no, pues que el libro grande, ahí lo compré porque decían que teníamos que tener el libro grande. Y empezaron a leer. Y a mí lo primero que me impactó fue que dijeron que nuestro cuerpo reaccionaba de una manera anormal. Yo nunca había escuchado eso, a mí eso me impactó. Dije, ay, pues con razón, no podía, o sea, no podía mantener la abstinencia. Con razón yo me sentía tan diferente. Y bueno, empezaron a compartir luego y que teníamos una obsesión mental, que el deseo imperioso, eso jamás lo había escuchado, pero ahí en el libro lo decía, entonces yo estaba impactada porque en el libro decía exactamente todo eso. Entonces yo decía, ¿cómo yo iba a dejar de comer si ni siquiera comprendía cómo era mi enfermedad? Y aquí lo estoy viendo. Y luego compartieron que eran recuperadas. Jamás había escuchado ese concepto de recuperadas. Decía, pero ¿cómo? O sea, sí te puedes recuperar. Entonces yo decía, sí te puedes recuperar, pero para esto, pues ya habían pasado, yo dejé de estar abstinente cuando estaba embarazada de mi primer hijo. Y mi hijo en febrero cumplió 18 años, o sea, pasaron casi, bueno, 18 años para que yo volviera a encontrar cómo podía recuperarme, cómo podía estar en abstinencia. Y bueno, el taller empezó el viernes 19 de enero. Yo estaba impactada. Y luego una compañera del grupo de ahí de Guadalajara nos hizo el favor de asistirnos en su casa, de darnos hospedaje. Y pues me tocó con Ruth, que era una de las personas que estaba compartiendo ahí, que venía de Estados Unidos a compartir su experiencia. Y bueno, yo estaba así también impactada de su estilo, de cómo preparaban los alimentos, que pesaban y medían exactamente sus alimentos. Estaba también otra compañera ahí, Élida y otras compañeras, que conocí, que tuve el honor de conocer ahí en el taller. Entonces yo dije, bueno, pues si ahí estaba, de todos modos era la comida abstinente, porque pues era pesada y medida y nada más lo que se podía consumir. También escuché lo de los alimentos seguros y los alimentos alcohólicos y entendí por qué les decían así. Entonces, pues dije, pues voy a empezar la abstinencia. Y dije, no puedo empezar hoy porque en el viaje había comido, en el desayuno había comido algo que no era abstinente. Entonces, pues dije, pues a partir del 20, bueno, a partir ya del sábado empiezo ya abstinente. Ya había cenado, había comido abstinente, ya había cenado abstinente, pero el desayuno no. Entonces dije, bueno, entonces el sábado sí, empiezo mi abstinencia. Y bueno, pues ya lo que comimos ahí también era abstinente. Ahí ya no había edulcorantes, conocí también el concepto de abstinencia completa, conocí el concepto de que no podía seguir consumiendo edulcorantes porque aunque fueran sintéticos, el sabor me mantenía comiendo compulsivamente. Dijo Ruth, ahí no, nuestra lengua no es tan inteligente como para distinguir si es sintético o no. Y bueno, me encantó el taller ahí y yo no sabía cómo hacerle para escoger. Mi compañera, la que me había invitado, me dijo, escoge una madrina, dile a alguien de las recuperadas de las que se presentaron ahí que si puede ser tu madrina y dile que te meta al grupo. Y ella me repitió muchas veces que yo asistir al taller era un regalo del poder superior. Y bueno, ahí le dije a Oli que si podía ser mi madrina, pero no podía porque ya tenía muchas ahijadas y su horario estaba así ya muy saturado. Dije, bueno, pues ya veré a quién más le digo. Le agradecí, pero bueno, dijo, como quiera estoy para servirte y me puedes contactar. Pero en uno de los ejercicios, el día sábado, se acerca Marcela ahí con nosotros en ese grupo estaba Leti, que yo no sabía que era su hermana en ese entonces, y se acerca con nosotros ahí, estábamos cerquita de donde estaban ellos, estábamos en la mera orillita delante donde estaban hablando. Participé leyendo varias veces el grupo y pues
no, estaba impactada con todo lo que estaba escuchando. Sentí mucha esperanza de poderme recuperar. Sentí que había llegado a donde Dios me había puesto porque quería que me recuperara. Entonces se acerca a ayudarme y pues ya le enseño mi plan de alimentos, bueno, mis alimentos seguros y no seguros, ya me dijo que algunos cómo se podían quitar y me dijo que ya sí ya tenía un plan, le dije que no, ya me escribió ahí más o menos, me sugirió cómo podía ser mi plan y me dijo, si quieres repórtame tus alimentos y para si tienes algunas dudas. Y bueno, ya se acabó el taller, fui la más feliz, estuve muy agradecida con todo el mundo porque que escuché el concepto de abstinencia completa, que para mí fue muy nuevo, de que te puedes recuperar, de por qué mi cuerpo reaccionaba así tan anormal con la comida, que yo no había entendido eso. Y pues ya me fui como, bueno, ya abstinente, gracias a mi poder superior, regresé feliz. Yo para mí fue un cambio total a partir de ese día que empecé la abstinencia. Y bueno, me empecé a reportar con mis alimentos, con las dudas. Yo antes de ir a ese taller pesaba 94 kilos y medio, o sea, estaba casi en el punto máximo de mi peso. Y bueno, no tenía báscula luego, pero luego ya compré una y empecé a bajar de peso. Yo estaba admirada porque pues yo, según esto con el hipotiroidismo, pues sí, bajaba muy despacito y siempre que hacía dietas bajaba muy despacito. Bajaba 2, 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos y en un fin de semana los podía subir. Pero ahora, me impactó mucho también cuando dijo, dijeron ahí que Dios era todo o nada y que Él nos daba el regalo de la abstinencia todos los días y que dependía de nosotros tomar ese regalo cada día. Nosotros sabíamos si aceptábamos a Dios en nuestra vida o elegíamos la comida. Y pues para mí también dije, pues eso es bien fácil, pues yo siempre he creído en Dios, en un poder superior a mí, pues para mí es más fácil elegir a Dios y a elegir ese regalo de abstinencia y que cada día por 24 horas lo tomo, cada mañana al levantarme y se lo agradezco a mi poder superior. Y dije, bueno, pero si yo no sabía esto, si era tan fácil, nada más era elegir a Dios en mi vida o no. Porque antes de llegar aquí a este grupo de Una Visión para Ti, según yo me ponía en manos de mi poder superior en la mañana y le ofrecía mi obsesión y le decía que no podía, yo sola, que me ayudara, pero en todo el día no me volví a acordar y cuando empezaba a comer otra vez no me volví a acordar. O si me acordaba, le decía, bueno, al rato empiezo, mañana empiezo, el lunes empiezo, el fin de semana empiezo, ya nada más voy a comer estas cosas, voy a hacer mi plan de alimentos, voy a abstenerme de estas cosas. Pero a partir de ahí, de que llegué a Una Visión para Ti, mi vida cambió totalmente, mi manera el que yo comprendiera cómo era mi enfermedad, el que yo tuviera este libro donde te dice exactamente, y ahí dice en el libro, que la única solución es la abstinencia completa y que si queremos recuperarnos, tenemos que confiar nuestra voluntad a nuestro poder superior. Pues por eso mi vida cambió por hoy y por 24 horas estoy agradecida porque empecé a trabajar con mi madrina. Bueno, luego no fue mi madrina, pero luego ya yo todos los días le mandaba mensajes y le mandaba mensajes hasta que un día ella me dijo que me iba a dar la oportunidad, pero me dijo, nada más te doy un boleto. Si recaes o no trabajas como debes trabajar, no voy a poder ser tu madrina. Mientras tú trabajes y sigas abstinente, voy a poder ser tu madrina. Entonces llegó un día que me dijo eso y fui la más feliz y pues sigo con mi fecha de abstinencia del 20 de enero de este año, del segundo día del taller. Sigo con mi madrina. Nada más que ahora tengo la oportunidad de tener ahijadas, que pues es una bendición también. Sigo también asistiendo al grupo, compartiendo en el grupo y también con otras compañeras. También fue muy padre que pude conocer en persona muchas compañeras que ahora escucho y con las que todavía de repente comparto algunas cosas o les pregunto algunas cosas, acudo a ellas o las saludo. Esa es una bendición, tener siempre disponible un grupo en el que puedas compartir. El compartir de todas
me retroalimenta mucho, estoy muy agradecida porque me identifico con muchas cosas. Leyendo y estudiando este libro grande para mí ha sido una bendición. Cambió mi vida totalmente. Gracias a Dios también otra vez ya dejé de pelearme con las personas. Mi madrina siempre ha dicho, y en el libro dice que, creo que dice que 67 veces lo repiten, que debemos evitar la controversia. Entonces mi vida es mucho más tranquila ahora. Mis hijos, bueno, no había hablado también de esa parte. Mis hijos crecieron pues con una mamá enferma, que por cierto, bueno, tampoco lo comenté, me divorcié a los 8 años, a los 9 años de estar casada. Mi esposo es codependiente, su papá era alcohólico y pues sí tienen una familia pues muy disfuncional. Yo digo también ahora que de alguna manera mi familia es disfuncional, pero yo no pude ya aguantar ese estilo de vida con una persona así. Yo quería ser su salvadora, él no se dejaba. Yo quería controlarlo, él no se dejaba. Y bueno, llegó un momento en que decidí divorciarme de él. Gracias a Dios, con este programa, mi vida, mi relación con él ha cambiado porque por mucho tiempo, por 9 años, fue muy conflictiva la relación con él. Y pues mis pobres hijos, yo digo mis pobres hijos porque les tocó crecer con una mamá enferma, histérica, loca, que les gritaba que ellos eran los que padecían más mi locura y mi neurosis con la comida. Mi hijo, yo les pregunté ahora que si se acuerdan de cómo era yo antes de que llegara a este grupo, y mi hijo dice que no se acuerda mucho, pero yo sí me acuerdo que él me pregunta, mamá, ¿estás enojada? ¿Por qué estás comiendo así? Mamá, tranquila, tranquila. Ya nada más me veía comer así como loca cuando llegaba del trabajo con hambre, enojada y neurótica, me preguntaba que qué me pasaba. Mi hija pues estaba más chica y ella dice que no se acuerda nada. Ella pues pobrecita como que bloquea muchas cosas porque dice que no se acuerda. Pero ahora sí, se dan cuenta que estoy más tranquila y mi hijo sobre todo es el que siempre me está cuidando. Y mamá, ¿y si puedes comer eso? Y si puedes comer. Y luego, y mamá, me da mucha pena comer esto, pero ¿quieres? Le digo, no te preocupes, mi vida. Yo no me hace daño comer eso, pero yo como otra cosa, no te preocupes, no se me antoja, estoy tranquila. Y ahora, bueno, platico más con ellos, ya no llego gritándoles como llegaba hasta todavía antes de una visión para ti, llegaba gritándoles. Empecé a pesar y medir mis alimentos y ellos, aunque consumen otras cosas y yo les preparo otros alimentos que yo no consumo, ellos respetan mucho mi abstinencia y mi vida con ellos también ha cambiado. Gracias a Dios, me duele mucho que ellos hayan crecido con una mamá enferma, pero bueno, ahora, aunque sea después de mucho tiempo, me están conociendo como una mamá más tranquila, que me ven que sigo el programa día con día y que me ven que consumo nada más lo que puedo consumir, que en la medida que lo puedo consumir. Y, y bueno, cambió nuestra vida. Eh, a veces sí tengo, claro, situaciones con ellos, que yo también al principio, cuando mi madrina me dijo que ya estaba recuperada, que fuimos avanzando en los pasos, le digo, pero es que a veces todavía se me antojan algunos alimentos. Voy a decir, pues sí, es normal, ¿verdad? Es normal que se te antojen. La diferencia es que ahora tienes un programa, tienes ciertas herramientas y, y eso es lo que te ayuda a que no vuelvas a recaer. Entonces, pues por eso estoy muy agradecida. Mi vida ha cambiado del cielo a la tierra. A la fecha he bajado, gracias a mi poder superior, 17 kilos. Em, bueno, pues ya la ropa ya hay una que ya no me puedo poner porque ya me queda demasiado grande. Pero también estoy muy agradecida porque pues llegué el peso más máximo fueron 95 kilos, pero cuando estaba con 9 meses de embarazo, ya a punto de tener a mi bebé, y ya ahora sin bebé estaba igual en el mismo peso, para mí era algo impactante y por eso sufría mucho cuando comía. Hoy me siento tranquila, hoy tengo la oportunidad de compartir en este grupo, de compartir con ahijadas. Entiendo cuando algunas ahijadas medio se resisten, no quieren negociar la abstinencia completa.
Aunque cuando yo llegué cuando mi madrina me planteó cómo era el plan de alimentos y porque entendí lo que era la abstinencia completa ahí en el taller, ya no quise negociar. Acepté lo que mi madrina me dijo y empecé con 5 alimentos porque pues yo me levanto a las 5 de la mañana y normalmente me duermo a las 11:30 o 12. Pero ella nada más, cuando yo le quería comentar algo del horario, me dijo, bueno, ¿lo quieres hacer o no lo quieres hacer? Y yo, no, sí lo quiero hacer, nada más te quería comentar eso porque no sé si eso influye. Ah, bueno, no, bueno, entonces te voy a poner así, 5 alimentos. Llegó un momento en que yo le dije a mi madrina, ¿sabes qué? Quiero ser como cualquier comedora compulsiva, ¿no? Y hacer 3 alimentos, porque yo escuchaba que la mayoría hacían 3 alimentos pesados y medidos. Y entonces ahora hago 3 alimentos nada más al día y con eso ha sido suficiente. Ahora me admiro porque milagrosamente hay veces que no me puedo comer todo lo que me toca. Mi madrina me dijo que cuando pasaba eso, ahorita que estoy bajando de peso, no era tanto el problema, porque precisamente porque estoy bajando de peso, pero mientras, o podía a lo mejor dividir ocasionalmente algún alimento, pero que comiera, que tratara de comer lo que me correspondía. Pero normalmente yo cargo mi lonchera desde un principio y cuando por alguna circunstancia se me hizo tarde en otra parte y no traigo mi lonchera, yo me espero donde esté, donde haya un alimento seguro. Yo no como otra cosa, yo prefiero, aunque sea en eventos, llevarme mi lonchera. Si hay algo que pueda consumir, lo consumo, si no, yo saco mis toppers, ahí les digo yo, donde traigo preparado, ya mis compañeras donde me ha tocado con eventos, compañeras de trabajo, ya saben que yo llevo mi lonchera, en mi trabajo ya saben que yo llevo mi lonchera y yo cargo con mi lonchera. Soy feliz que me regalaron, tenía una lonchera que era de mi hija, luego se me rompió, me regalaron otra, fui feliz, andaba feliz con mi lonchera, ahora me regalaron otra y soy feliz. O sea, yo soy feliz con mi lonchera, me siento muy segura el empezar a pesar y medir mis alimentos. Me dio mucha seguridad al principio cuando se me estaba haciendo difícil la abstinencia, porque hasta me dolía la cabeza y me sentía yo como loca. Si en el taller me sentía como loca porque ni cuál edulcorante y todo el mundo abstinente, pues yo decía, no, no es posible, pero le pedía a mi poder superior que por ese ratito me pudiera mantener abstinente, que por esas 24 horas, ya así empecé por 24 horas o por entre una comida y otra, nomás que me permitiera llegar abstinente a la próxima comida. Y así he estado. Hoy pues ya estoy más tranquila, gracias a Dios, ya no estoy ya puedo estar más fácilmente donde hay algún alimento que yo no coma. Pero también evito cuando puedo, cuando depende de mí evitar, pasar, por ejemplo, en los pasillos del súper por alimentos que no consumo, pues evito. Hasta salgo más rápido del súper. Compro lo de mis hijos, algunas cosas, pero ya no me ando paseando a ver qué se me antoja como lo hacía antes. Yo amanecía pensando en la comida y me acostaba pensando en la comida. Todo el día estaba pensando en comida. Hoy no. Hoy comprendo, bueno, ya desde antes cuando empecé a trabajar el programa y que empecé la abstinencia completa, comprendía cuando mi madrina y otras compañeras decían que tenían mucho tiempo ahora para hacer otras cosas. Decía yo, pero ¿por qué tienen tiempo? No entendía. Y empecé a entender eso porque ahora nada más consumo en el horario que me corresponde, los alimentos que me corresponden y los preparo desde antes. Entonces, pues ya sé exactamente lo que voy a comer y dónde lo voy a comer. Eso me deja mucho tiempo para hacer otras cosas porque ya no tengo que estar pensando como antes, que pensaba qué me quería comer, dónde me lo quería comer, si era delante de las personas, si era escondido de las personas, y ya no tengo que pensar en eso. Hoy agradezco al Poder Superior por tener la oportunidad de haber compartido mi historia. Eh, Mi vida es otra hoy, tengo otro semblante. Me empezaban a decir que me sentían diferente. Y yo pues decía, no, pues estoy igual. Pero no, pues es que el plan de alimentos abstinente, el estar trabajando con mi madrina, el estar abstinente por 24 horas, empezó a cambiar un poco porque me empecé a calmar más, me empecé a sentir felicidad otra vez porque antes del 20 de enero, de que llegara yo al taller Una Visión para Ti, yo todos los días sufría, casi todos los días lloraba, me la pasaba encerrada en mi casa, en mi cuarto,
Si mis hijos querían decirme algo, me la pasaba encerrada y tenían que ir a mi cuarto a decirme, a hablar conmigo. Y siempre estaba triste, siempre estaba a punto de llorar, siempre estaba sufriendo, siempre estaba autocomiserándome. Me decía que lo que me pasaba era por gorda, porque yo me lo merecía. Y después cuando empecé la abstinencia, empecé a sentirme feliz otra vez por cosas, empecé a disfrutar cosas, empecé a disfrutar a mis hijos, empecé a disfrutar lo que hacía, empecé a divertirme de otras maneras, porque pues antes yo tenía amigas para ponerme atracones y ya gracias a Dios una de mis amigas con la que me ponía atracones también está en una visión para ti, también está abstinente y empecé a cambiar mi vida en muchos aspectos. Ahora puedo decir que sí soy feliz, que disfruto mis alimentos, eh, las cosas, los alimentos, lo que hago con día, lo disfruto. Para mí es un placer también estar asistiendo a este grupo y poder prestar un servicio. Agradezco a Carmen por haberme también dado la oportunidad de estar aquí. Agradezco a mi madrina porque siempre ha estado conmigo, me ha estado apoyando. Su firmeza me ayudó mucho, pero a la vez es una persona se ha portado muy comprensiva y muy amable conmigo. Siempre para mí estoy muy agradecida que me haya tocado esta madrina porque siempre ha sido muy clara. Cuando a veces no entiendo las cosas, ella me las aclara con unos ejemplos muy prácticos y que yo también utilizo con mis ahijadas. Em, Agradezco por el apoyo que me han brindado otras compañeras con las que he tenido oportunidad de compartir. Algunas las conocí en persona, otras no. Pero estoy muy agradecida por estar aquí, por tener la oportunidad de compartir con ustedes. Espero que algo de lo que yo compartí en mi historia les pueda servir. Y por hoy, pues es lo que les puedo compartir. Si en algo puedo también yo ayudarlas, pues con mucho gusto lo haré. Y les voy a compartir algunas fotos para que vean cómo era antes y cómo estoy cambiando ahora. Gracias.